Hola, soy Juan Fernando Giraldo, soy socio de Búho, una empresa que acompaña a los equipos de comunicaciones a guiar desde los datos sus estrategias en comunicación. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión una reflexión a la que nos invita el equipo de PIM y tiene que ver con las métricas de vanidad. Los equipos de comunicación corporativa cada vez más están bajo presión por parte de sus empresas, de sus equipos, de sus directivos, para demostrar el valor de los esfuerzos en comunicación corporativa, en reputación, en comunicación externa, en comunicación digital y en ejercicios de comunicación no comercial, y demostrar cuál es el impacto y el aporte que tienen esos esfuerzos en la estrategia, en el negocio. Y algo que ha ocurrido es, por un lado, la disponibilidad creciente de datos que están allí. Por otro lado, los cambios rápidos en tecnología y la mayor presión a poder tener una plataforma de datos clara que guíe la estrategia de una organización están llevando a muchas empresas a incorporar datos de vanidad, datos que realmente dicen muy poco sobre la estrategia, aunque nos gusta ponerlos en ranking en los tableros. En esta pequeña columna de video quiero contarles cuáles son los riesgos de tener esos datos de vanidad y qué puede hacer una organización que está enfrentada a la necesidad de medir para evitarlos o para ponerlos en el lugar al que corresponden. Si uno no puede medir lo que es importante, tiende a volver importante lo que puede medir. Ese es el primer riesgo al que nos enfrentamos cuando estamos creando un sistema de medición, y uno de los caminos más rápidos para llegar a métricas de vanidad para medir mi estrategia de comunicaciones. A veces las cosas que son relevantes para mí, ciertas relaciones con stakeholders importantes, ciertos espacios de comunicación y de comunicación corporativa, son difíciles de medir. Hay otros, en cambio, en donde hay datos de sobra, donde hay aplicaciones gratuitas, etcétera, etcétera. Y ocurre con frecuencia que yo tiendo a poner encima aquellos datos que puedo medir y a volverlos importantes, en lugar de explorar las formas de medir aquellos que son realmente relevantes. Y esta es una de las maneras en las que las empresas terminan haciendo el equivalente publicitario de medios de comunicación para ver cómo les fue en un periodo de tiempo, creyendo que están hablando sobre ahorros o de impacto al negocio, cuando realmente esa no es una métrica realista de las comunicaciones, o mostrando de manera generalizada likes, tweets, shares, posts y audiencia para hablar del impacto en la comunicación digital. El segundo riesgo de cuando aparecen las métricas de vanidad tiene que ver con los incentivos. Allí donde yo pongo los incentivos, mi equipo va a poner un esfuerzo. Si mis métricas están buscando tener likes o muchos seguidores, muy rápidamente alguien va a estar haciendo la pregunta de cómo consigo más seguidores, e incluso encontrando caminos que posiblemente reflejan todo menos la estrategia de comunicaciones que yo quiero generar. Entonces, la reflexión sobre cuáles son los incentivos que estoy generando al poner estas métricas como parte de mi gestión en comunicaciones van a ser fundamentales para saber a qué va a dedicar tiempo mi equipo. Si mi apuesta son un número de entrevistas al mes, pues vamos a estar haciendo de manera mecánica y sin mucho sentido cuántas entrevistas logré hacer en un mes y tener un dato de gestión de pronto vacío. Pero más peligroso es una apuesta, por ejemplo, a un equivalente publicitario en medios de comunicación, y pongo al servicio de mi estrategia mover ese dato que es el que está impactando en apariencia mi resultado y mi gestión como equipo de comunicaciones. Y el tercero es casi una compulsión humana, caer en la trampa del ranking. Incluso hay empresas que tienen acceso a unas métricas muy robustas de estudios de reputación muy completos, y aún así el ranking, si quedé de primero, de segundo, de tercero, de último, se vuelve lo importante. Pasa igual a veces con el voice share en medios de comunicación o redes sociales, donde el ranking me hace sentir un lugar relevante frente a mis competidores, y este es otro ejemplo de métrica de vanidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para enfrentar este reto? Hacer cambios de golpe, y una organización que quiere empezar a medir sus esfuerzos en comunicación, por lo general debe hacerlo paso a paso. Los esfuerzos que conocemos, la experiencia que tenemos, cuando una organización arranca de lleno con todo un nuevo modelo gigante de un gran tablero, tiende a tener más información de la que puede consumir y de la que puede usar para caminos estratégicos. De allí que una recomendación es un dato a la vez. Un dato que yo puedo ver, un dato claro, observable, que demuestre mi gestión
y poderle hacer seguimiento. No significa que hay que abandonar todas las métricas de vanidad de entrada, pero por lo menos que todas esas métricas de vanidad estén acompañadas de un dato que yo sé que sí tiene un reflejo sobre lo que yo espero hacer con mi estrategia. Y tener claridad si ese dato me está hablando de mi gestión, si está hablando de mi resultado, o sea, lo que dejo en la cabeza de mi audiencia, o si está hablando del efecto, y es lo que yo quiero que la audiencia haga con esa información. Un solo dato al que yo le puedo hacer seguimiento con regularidad y la claridad, si me mide gestión, resultado o impacto, es un buen primer paso para arrancar. Lo segundo, y es una decisión y una acción transformadora en las áreas de comunicación que emprenden un camino de medición, es ponerse una meta. El 90% de los equipos de comunicaciones que conocemos por lo general reportan lo que ocurre, reportan el pasado. Y muy pocos dicen, y lo que esperamos para la siguiente vez que mostremos este reporte es haber subido este dato a un siguiente nivel o haber transformado esta información. Haber cambiado la forma en la que cierto mensaje se alinea alrededor de un debate, haber activado a un número X relevante de influenciadores con una audiencia probada de una magnitud relevante, haber cambiado el tono de un debate con una meta. Da miedo, por supuesto, pero en eso consiste el planteamiento de objetivos, ponerse cosas retadoras sobre las que uno pueda tener un efecto. Y la tercera acción concreta que uno puede hacer, además de plantearse un dato relevante al que le puedo hacer seguimiento, ponerme una meta mensual o trimestral de cómo quiero mover ese dato y darme la sensación o la claridad de control, es demostrar cómo ese dato impacta al negocio. Y ese es un camino que empieza a ayudar a las organizaciones a desplazar sus métricas de vanidad por métricas relevantes para construir. Pueden seguirme, por supuesto, en nuestras redes sociales de Búho y las mías personales para tener estas conversaciones sobre cómo usar los datos en la gestión de las comunicaciones corporativas.